¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Esto es un ciclo de webinarios del programa Marca, que es un programa de movilidad estudiantil, académica, y también de docentes del Mercosur. Hemos estado haciendo un ciclo de webinarios en los cuales ha participado dos universidades de Bolivia, la UNESPI de Brasil y en este caso nosotros, UTN, Facultad Regional Córdoba. En la ocasión de hoy van a presentar los doctorandos Agustín Galeto y Freddy Solís, que todos participan en la Fundación Fulgor, son graduados de UTN FRC también. Su tesis, su proyecto final de grado también fue con esta fundación, y hoy nos van a hablar de microelectrónica en Argentina. Una introducción al tema, eh, así que bueno, los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ante todo, me gustaría hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, quería comentar que bueno, este es un espacio sobre todo pensado como de divulgación. No vamos a profundizar en cuestiones demasiado técnicas, así que en ese sentido esperemos que sea, si bien no divertido, pero bueno, al menos que no se aburran. Y en segundo lugar, comentarles que esta presentación es en principio trabajo de Benjamín Reyes, quien es nuestro director de tesis. Nosotros tomamos la presentación de él y es justamente lo que les vamos a compartir ahora. Bueno, para empezar con esto vamos a hablar un poco de qué es la microelectrónica. Podríamos definirla, si se quiere, como el conjunto de las tecnologías destinadas al diseño y fabricación de circuitos integrados, ¿sí? O sea, de los chips. Muchos de ustedes ya están familiarizados con la palabra. Vamos a hablar un poquito de ese tema ahora. Acá lo que podemos ver es un wafer de silicio, es el espacio físico sobre el que se imprimen los circuitos integrados. También la mayoría debe estar al menos familiarizado con la palabra silicio. El material es sobre el que se trabajan los chips. Acá podemos ver la comparación o el contraste entre el tamaño de uno de los chips. Este es el primer trabajo en circuito impreso que se realizó en la fundación. Es el chip con el que Benjamín se recibió de doctor. Es un conversor analógico digital. Y acá podemos ver el contraste de tamaños entre, bueno, justamente el chip y una moneda de 10 centavos, como para que tengan noción de las dimensiones. El comentario es que si bien es un trabajo de tesis doctoral y es muy innovador por la arquitectura, está fabricado en una tecnología casi, no digamos en desuso, pero no es de las más actuales, ¿sí? Está fabricado en 130 nanómetros y hoy en día, ya lo vamos a ver, pero se está hablando de los 3 nanómetros aproximadamente. Así que bueno, vamos a darle un vistazo a lo que hay dentro del chip. Esto como para que tengan una idea, tiene alrededor de 3 milímetros por 3 milímetros, como pueden ver, y se habla de un chip en el que hay miles de transistores. Entonces eso nos hace pensar un poco en las dimensiones del transistor y dónde está ubicado dentro de este circuito integrado. Entonces, ahora vamos a pegarle una mirada a una vista de layout. Esto es una imagen de cómo se ve la plataforma de diseño. Principalmente, uno diseña en esquemático. Los que cursen o que estén familiarizados con la electrónica saben a qué me refiero cuando hablo de esquemático. Básicamente es el espacio donde se interconectan los circuitos, el símbolo, y donde se diagrama un diseño electrónico. Bueno, esa es la parte previa. Acá lo que podemos ver es un poco del layout. Ya sobre el final de la presentación, Freddy va a profundizar sobre esto. Pero bueno, como para que tengan una idea, esto es, una vez diseñado el circuito a nivel esquemático, se pasa al posicionamiento físico y la interconexión física de los transistores. Entonces, acá podemos ver una de las celdas más básicas, que es el inversor. Ya más adelante lo vamos a distinguir entre diseño analógico y diseño digital. Realmente el inversor es una celda digital, pero en los circuitos analógicos se hace diseño custom de celdas digitales. Entonces es
no es diseño digital, sino más bien señal mixta. Acá podemos ver un área de alrededor de los 5 micrones cuadrados y podemos ver a los personajes principales de este tema, que son un transistor P arriba, el PMOS, y abajo el transistor de tipo N. Juntos conforman la compuerta más básica que existe, que es la NOT. Ya vamos a ver un poco más del tema. Y bueno, también podemos ver las interconexiones en metales. Eso también lo vamos a desarrollar un poquito mejor más adelante. Bueno, básicamente hay varios sectores en la microelectrónica. Uno de los principales es el sector del diseño. Ustedes están muy probablemente familiarizados con los nombres Broadcom, Qualcomm, Xilinx, AMD, etcétera, que son básicamente empresas de diseño. Se dedican directamente a eso, no a la fabricación. Justamente pueden tener chips fabricados en la misma tecnología, pero lo que las diferencia en principio es el diseño de las arquitecturas de los circuitos que desarrollan. Dentro de este sector, las áreas que se destacan son el diseño analógico, el diseño digital y la verificación y testing. Luego, estas empresas de diseño envían su producto a fabricar por un tercero, que de hecho, como les comentaba, es muy probable que haya varias empresas de diseño que envíen o que tengan convenio de fabricación con la misma empresa. La fabricación es algo extremadamente costoso y es cada vez más caro, pero a la vez permite integrar más y más circuitos en menos área de manera más eficiente, con menor disipación de potencia o consumo y con mayor velocidad de operación. Es por eso que la economía no para de impulsar que haya más fábricas. Es cada vez más difícil que haya nuevos jugadores, o sea, no puede venir cualquiera y decir de un día para el otro, bueno, tengo ganas de armar una startup, una empresita de fabricación de chips, porque cuestan millones de dólares, ¿sí? Entonces, la tendencia actual, sobre todo se intensificó en los últimos años, es que haya cada vez menos jugadores importantes en este rubro y que condensen la mayor cantidad de recursos. Básicamente hoy quedan muy pocos que tienen tanto diseño como fabricación. Ya vamos a hablar un poco más adelante del ejemplo de Intel, que bueno, lentamente va perdiendo terreno ya que no puede mantenerse en el tope de la tecnología de fabricación y se está quedando sobre todo con el diseño. Y de hecho planea recurrir a terceros, como por ejemplo TSMC, que es una fábrica, o Samsung, que tienen tecnología muy avanzada en cuestiones de fabricación. Veo que alguien levantó la mano, no sé, Denis, si la modalidad es que puedan ir haciendo preguntas en la medida que se desarrolla esto o si las dejamos para el Sí, final. Eso, sí, Joaquín aclárame levantó la vos. mano. No sé si querés prender el micrófono y hacer la pregunta. Ay, mil disculpas, fue Aprovecho sin para un querer. mate. Ah, Ah, bueno. bueno, sigo entonces. Em, bueno, después otro gran sector, otro espacio de innovación muy importante es el tema del encapsulado o el packaging, que es una tecnología que también está impulsando innovaciones en los últimos años porque hacen falta muchísimos desarrollos para trascender los límites de la tecnología que se va desarrollando. Eso es por las exigencias cada vez más demandantes que existen. Se requieren sistemas que logren mejor desempeño. No basta, por ejemplo, en un celular poner un chip al lado de otro. De vuelta, los que estén familiarizados con la electrónica y el diseño electrónico, eh, lo que se acostumbra, o al menos lo que se acostumbraba, era utilizar muchos chips en una plaqueta, en un PCB, el Printed Circuit Board. Pero hoy cada vez más la tendencia es a integrar muchos chips dentro de un mismo encapsulado. Bueno, es justamente, se requiere encapsularlos de forma monolítica, es decir, en espacios mucho más reducidos, y entonces hoy en día se están apilando en cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya sea celulares o televisores o semejantes, muchos chips con diferentes tecnologías incluso. Ya vamos a hablar un poco de la tecnología, pero bueno, básicamente es esto de
qué tan chico es el nodo de fabricación o si es bipolar o es CMOS, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, y se interconectan en espacios ultra reducidos, permitiendo que desde fuera se vea como un chip, pero dentro hay varios. Esto es una tendencia que se va imponiendo muy fuertemente y que hace que parte de la economía también se enfoque bueno, en poner muchísimo dinero en este tipo de desarrollos. La evolución de la tecnología es algo que ha impulsado el desarrollo y la innovación en muchísimos ámbitos, incluyendo los científicos, por ejemplo, desde la medicina hasta la informática, pasando por la agronomía, lo que se imaginen, sobre todo en estas últimas décadas, está fuertemente atravesado por la innovación tecnológica que tiene que ver con un crecimiento vertiginoso a partir de la invención del transistor, ¿sí? Sobre todo a partir de la invención del transistor. Esta foto es muy famosa, está en los laboratorios Bell, tiene que ver con el transistor bipolar, por ello obtuvieron el Nobel de Física Bardeen, Britten y Shockley en el 56. Es básicamente la invención del transistor bipolar. También aquellos que hayan tenido algo que ver con la electrónica conocen, es la celda básica de fabricación de circuitos. Em, pero bueno, este no era suficiente, ya que necesitábamos un circuito integrable para este cambio vertiginoso en los avances tecnológicos. Entonces, esto viene de la mano de Kilby en el 58, que también ganó su Nobel allá por el 2000, eh, pero el boom económico realmente viene de la mano de Robert Noyce, ¿sí? Noyce fue uno de los inventores del circuito integrable de forma monolítica. La innovación de Noyce fue la de implementar una capa de metal que interconecta todos los transistores del circuito. Eso permitió que se empezaran a definir circuitos integrados cada vez más grandes y así lograran fundar su propia empresa, que es Intel justamente, de la que ya hablamos un poco. Otro de los fundadores de Intel es Gordon Moore, que estableció una ley tecnológico-económica que ya tiene vigencia hace más de 50 años. Él la logró con muy poca información en los primeros años de integración, fue relevando datos y a partir de esos datos, que fue alrededor del 65, lo que él predice es que la densidad de integración se duplicaría cada 2 años. Luego lo que pasó es que en realidad se duplica cada 18 meses más o menos. Él hablaba principalmente de procesadores de computadora, pero bueno, hoy vemos que la tendencia se cumple en un montón de otros sectores también. Entonces, bueno, básicamente cada 18 meses un circuito integrado cuenta con el doble de transistores que el mismo circuito integrado 18 meses antes. Esta tendencia se aplica también a otras características de los circuitos, como la frecuencia o el consumo. Básicamente, cada 2 años se multiplica la velocidad a la que el transistor puede operar, hablando de conmutación, por ejemplo, o se disminuye el consumo. Esta tendencia se puede ver que en los primeros años se mantiene muy fuertemente. Acá tenemos en anaranjado la cantidad de transistores por chip. Entonces vemos que esto es bastante lineal y se cumple. Pero vemos que, por ejemplo, la performance de un núcleo, esto es single thread, es un solo núcleo de computadora, al principio la performance se mantenía creciendo según esta predicción de Moore, pero vemos que se empieza a achatar. Lo mismo pasa con la frecuencia de trabajo de los transistores y bueno, con el consumo. Pero ¿qué pasa? En la medida en la que esto se empieza a achatar, lo que empiezan a hacer es, bueno, si un solo core, un solo procesador, no logra trascender la performance que venía prometiendo, lo que podemos hacer es usar cores en paralelo. Entonces, a partir de ahí empiezan a sumar tope de gama de los núcleos y los empiezan a poner en paralelo. Entonces vemos que de esta manera logran cumplir
con esta tendencia de cantidad de transistores integrados en unidad de área. Entonces, la densidad sigue creciendo. Y bueno, por supuesto, la performance de todo el circuito integrado en definitiva también mejora. Bueno, como veníamos hablando, todo esto fue posible gracias a el titán, el MOS, el personaje principal de esta película, cuyas dimensiones se achican para lograr las grandes densidades de integración como las que hoy en día se conocen. Esta es una imagen de corte del transistor. Básicamente existen dos dimensiones esenciales, el L y el W, que son las que definen las características principales del transistor. Acá podemos ver los contactos principales, el drenador, el surtidor y el gate. Ya más adelante vamos a ver un poquito más cómo se genera esto sobre el silicio y qué características de operación tiene el transistor. Pero bueno, esa es el área que está definida por el gate o la compuerta, y el fabricante lo que tiende a hacer es a reducirla el 30% generación tras generación para lograr que la densidad de integración escale según Moore lo predijo. Acá podemos ver cómo va evolucionando la tecnología. Bien, es muy fuerte el avance, sobre todo en las últimas décadas. Como podemos ver acá en el 2005 se hablaba de 65 nanómetros, ¿sí? Ese era el nodo de integración, la longitud del canal, y como ya les había anticipado, hoy ya se hablan de entre 5 y 3 nanómetros. El achicamiento este es muy fuerte y no sabemos cuánto persista, hay límites físicos, digamos, pero bueno, es probable que no pase del nanómetro, y entonces tenemos algunos problemas para definir por dónde vendrá la mejora en las próximas décadas. Probablemente esta tendencia persista unos años, porque bueno, obviamente hay mucha gente interesada, y esa gente interesada tiene mucha plata, entonces los fabricantes siempre encuentran la forma para disrumpir y superar los límites antes establecidos y mantener el negocio, que bueno, es básicamente lo que mueve un poco también este avance tecnológico. Pero bueno, cada vez es más necesario también rever las arquitecturas para hacerlas cada vez más eficientes. O sea, no podemos depender solamente de que avance la tecnología y de que el fabricante nos provea un nodo más chico que integrar, sino que también los diseñadores tienen un rol protagónico en esto que permite explotar y sacar el jugo cada vez más a las nuevas tecnologías. Así que bueno, el MOS, la clave del éxito. Esto ya es lo que venimos hablando. Vamos a ver un poquito cómo se caracteriza el transistor y un poco de su funcionamiento. Acá básicamente, como ya habíamos visto, tenemos el source, el gate y el drain, y vemos que, voy a poner un poquito, ahí está. Acá vemos que si provocamos una diferencia de potencial entre el drenador y el surtidor y aplicamos cargas positivas en el gate, en el canal se van a empezar a generar cargas negativas. Y a raíz de esta diferencia de potencial somos capaces eh, de mover estas cargas, ¿sí? Si no hubiera esta diferencia de potencial, por más de que estén generadas, es decir, por más de que aplicamos ya la tensión en el gate y generamos cargas en el canal, si no hay diferencia de potencial, esas cargas están estáticas. En la medida en la que aumenta esta diferencia de potencial, somos capaces de mover estas cargas, y en la medida en que esa tendencia aumenta, es más la corriente que somos capaces de manejar con el transistor. Esto lo vamos a ir viendo. Fíjense en la curva, vamos a tener diferentes tensiones de compuerta, y en la medida en la que aumenta la diferencia de potencial entre el drenador y el surtidor, se va a ir generando un movimiento de cargas cada vez mayor. Si no lo pueden seguir ahora, lo vamos a seguir viendo en otras imágenes. Esto es un poco ilustrativo más que todo.
Así que bueno, acá veníamos diciendo que bueno, el MOS es un dispositivo analógico que nos permite, en el caso del diseño analógico, desarrollar circuitos de señal mixta o analógicos, como es nuestro caso. Pueden ser conversores digitales analógicos o analógico-digitales, y amplificadores o cualquier tipo de circuito de señal mixta. Acá vamos a ver un poco em, las regiones de operación del transistor. No me quiero detener demasiado en esto porque se va a poner demasiado técnico, pero bueno, básicamente, como veníamos diciendo, tenemos los contactos principales a partir de los que se controla el transistor y su operación. En este caso vemos que se forma el canal aplicando una diferencia de potencial en el gate, y al aplicar una diferencia de potencial entre el drain y el source, vemos que las cargas empiezan a circular, y en la medida en la que aumenta, como ya habíamos visto en las curvas del videito anterior, logramos que el MOS opere en distintas regiones. Puede ser la región lineal y la región de saturación. Esto queda un poquito más claro acá. Esta es la región lineal de operación del MOS. Por lo general, se da cuando la tensión entre el drain y el source no supera la tensión de saturación. Y luego de que esto ocurre, tenemos la región lineal. En esta región es donde se usa el transistor para fuentes de corriente, por ejemplo, se utiliza para amplificadores, ese tipo de cuestiones. Y en la región lineal o región de triodo, básicamente tiene un comportamiento semejante al de una resistencia controlada por tensión. Acá podemos ver un ejemplo ya habíamos hablado del inversor, un ejemplo digital muy básico. Esta es la celda constitutiva de los circuitos más básica que se puede generar. Acá tenemos lo que les había comentado antes, el esquemático, donde podemos ubicar el símbolo del transistor P, el símbolo del transistor N, hacer las interconexiones, generar los puertos, y a partir de este diseño esquemático pasamos bueno, ya les voy a mostrar al tema del layout. ¿Cómo funciona el inversor? Básicamente, lo que el inversor tiene que lograr es convertir la entrada en el valor negado. Si contamos con un 1 digital, necesitamos un 0 digital a la salida. ¿Por qué digo digitales? Porque esos valores digitales están representados físicamente por un valor de tensión determinado que depende de la tecnología. Eso también es importante que sepamos. Las tecnologías más viejas usaban diferencia de potencial de fuente, digamos, la alimentación, una fuente de alimentación mayor. Y cada vez, con el achicamiento del nodo de integración, esa tensión de fuente va bajando, ¿sí? De 3.3, 1.8, 1.2 y así sucesivamente. Entonces, esos valores digitales están representados por tensiones realmente. Entonces vamos a hacer de cuenta que la fuente tiene 1.2 voltios. Si yo pongo 1.2 voltios en la entrada de la NOT, a la salida quiero tener 0 voltios. Entonces lo que la compuerta tiene que lograr es mover la carga capacitiva. Básicamente, la mayor parte de la energía que consumen los circuitos integrados se debe a la conmutación de cargas en capacidades, ya sea capacidades parásitas o capacidades de etapas subsiguientes, ¿sí? O sea, hay capacidades asociadas a cada nodo del transistor, esas serían las capacidades parásitas, y por ejemplo, la capacidad de una etapa subsiguiente sería la capacidad de gate o la capacidad de compuerta. Entonces, básicamente, como los circuitos estos mayormente operan conmutando, mover las corrientes necesarias para cargar y descargar capacitores es lo que hace que los circuitos integrados disipen la mayor parte de la potencia. Entonces, vamos a poner el ejemplo de nuevo.
2 voltios acá, el transistor tipo P se enciende cuando tiene un 0. Entonces, si yo puse 1.2 voltios, tengo un 1, que va a hacer que se prenda el transistor tipo N. Entonces, el tipo P está apagado, esto sería una llave abierta, y el tipo N está eh, cerrado. Entonces, la corriente se drena por acá y se descarga el capacitor dejando en 0 la salida. Y lo opuesto ocurre cuando pongo, por ejemplo, 0 voltios a la entrada, apago el tipo N, prendo el tipo P, esto se ve acá, y fluye corriente desde VDD hasta el capacitor y se carga el nodo de salida. Acá tenemos la vista en layout de la compuerta, esto ya lo habíamos visto antes, ahora estamos viendo una sola compuerta, es el layout de una sola compuerta, no de todo el chip. Acá podemos ver la vista en perspectiva. Si se fijan, tenemos las metalizaciones, en este caso es metal 1, el sustrato, las vías, lo que interconectan capas inferiores con capas superiores, esto ya lo vamos a ver más en detalle en un par de filminas. El polisilicio, que es básicamente el responsable de generar la compuerta, y el material activo. Básicamente cuando cruzamos polisilicio sobre material activo, generamos una compuerta y generamos un transistor. Acá tenemos otro ejemplo de compuerta digital, pero también, bueno, en señal mixta en este caso porque es diseño custom. Eso ya lo va a explicar mejor Freddy, pero para darles un adelanto, la diferencia es que digitalmente uno describe una compuerta y eso simplemente se genera y chau. En cambio, en el diseño de señal mixta uno tiene que venir y darle a cada transistor el sizing apropiado para que la compuerta se comporte de la manera en la que el diseñador pretende que lo haga. Eso es para, no sé, acelerar el tiempo de propagación o el tiempo de subida o de bajada, etc. Bueno, acá no sé si alguien se anima a explicar cómo funciona esta compuerta. Me gustaría escuchar a alguno que se anime. Vamos a hacer, decir A está en 1 y por consiguiente A también. ¿Y alguien se anima a hacerlo o pasamos? Esa creo que es la LAN, ¿no? Exactamente, es la NAND. Eh, el que habló se anima a poner un caso hipotético y decir, bueno, si ponemos tal valor acá, este se prende y este se apaga y a la salida tenemos Los tal o cual de, cosa. los de arriba, como para confirmar, son canal N, ¿no? Son transistores tipo P. Los negados son los tipo P y los de abajo son los tipo N. Los de arriba se prenden con Ah, un 0 y los de abajo se prenden con un 1. ok. Bueno, cuando A es un 0 o B es un 0, o sea, suponiendo que es 0, 0, Bien, los de arriba se cierran, bien. tanto el transistor que tiene A como el transistor que tiene B, se cierran y en la salida tenemos BDD, y A y B permanecen cerrados, hablándolo como switch, y bueno, entonces eso impide que se haga el cortocircuito que vaya a veces. Perfecto. Entonces, estos con el 0 quedan abiertos, estos quedan cerrados y a la salida tenemos BD. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la tecnología de fabricación y de cómo se fabrica el chip. Acá el sonido no hace falta porque es una musiquita nada más de fondo. Básicamente el proceso de fabricación empieza con la recolección de la materia prima, que es
principalmente la arena, de donde se saca el silicio. La arena se funde, son cristales. Esos cristales se genera una semilla. Con esa semilla, la semilla principal de silicio, a partir de esa semilla que tiene una forma cristalográfica bien determinada, se la hunde en la fundición y a partir de ahí se va generando el lingote este de silicio. Por eso tiene esta forma cónica al principio, porque empieza de una semilla muy chica. Eso se hace para que todos los cristales que se vayan generando a partir de ahí tengan una forma cristalográfica bien determinada. Luego ese lingote se corta, cual si fuera un mármol, por ejemplo. Esto es el wafer que les mostraba al principio, el plato de silicio sobre el que se imprimen los circuitos integrados. Eso se pule. Justamente el pulido debe ser muy perfecto, asegurar que la superficie hasta no tenga impurezas. Y luego esto se somete a los procesos fotolitográficos que imprimen los chips. Acá está muy simplificado. Ya más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, básicamente es eso. Se van poniendo capas sobre ese silicio, o sea, se dopa, se pone una laca fotosensible, se bombardea con haces de luz, etc. Esos son los procesos fotolitográficos. Se imprimen los circuitos integrados, el wafer se corta, se extraen los chips y luego se encapsulan, como ya vamos a ver. Y bueno, una vez encapsulado, el chip ya está listo para ser utilizado en un PCB e interconectarse con otros circuitos. También, como les contaba cuando hablamos del tema encapsulado y packaging, tenemos la posibilidad de integrar varios chips en un mismo encapsulado. Acá vamos a ver un poquito más en detalle el proceso fotolitográfico. Estos videos igual son viejos. Por supuesto que todos estos procesos cambian con la tecnología, y la cantidad de procesos intermedios aumenta según aumenta la complejidad, ¿sí? Pero acá podemos ver el wafer, luego se genera una capa de silicio más pura. Esa es una capa de óxido. Luego la laca fotosensible. Acá tenemos el bombardeo con haces de luz que generan reacciones en la laca. Acá se usan muchas máscaras. Imagínense que capa a capa se genera una máscara que permite que el haz de luz impacte sobre ciertos puntos y sobre otros puntos no. Y de esa manera es como se van intercambiando las capas y se genera la impresión sobre el wafer. También imagínense que esto es a escala nanométrica, entonces es impresionante la complejidad de los procesos estos. O sea, no es lo mismo poner la máscara y que impacte sobre un punto, y que cuando cambiamos la máscara esté completamente centrada con ese punto, que a que esté corrida un poco, rompe todo. O sea, esto la verdad, yo por supuesto nunca entré a una fábrica, pero cuando trato de imaginarme cómo se mueve y cómo se generan estas cosas, la verdad no paro de asombrarme cómo se logra tener control sobre estas escalas tan chicas. Entonces, bueno, luego se bombardea con impurezas. Aquí se genera otra capa de óxido. Esto es lo que va a ser luego la compuerta. Si se fijan, se remueve, queda el material aquí del gate.
el óxido que separa o sea, que aísla la compuerta del canal. Esos son el drain y el source, y luego los contactos, y así sucesivamente se van generando procesos fotolitográficos para ir generando capa a capa el circuito integrado. Acá tenemos el tercer prototipo generado por la fundación. Esto es en contraste con la huella dactilar de uno de los chicos con los que estamos trabajando en estas cosas. Este es el tercero de la generación. El primero fue el que realizó Benjamín para su tesis doctoral. El segundo fue el que realizamos con Freddy y con Lea Passetti para la tesis de grado. Y luego este lo realizaron Álvaro y un par de chicos más de la UNC también para la tesis de grado. Por supuesto, siempre con la tutela de Benjamín, que es el que funda el grupo analógico ahí en la fundación, y también con la colaboración de algunas otras personas que han trabajado con nosotros. Si cortamos ese chip y vemos un corte transversal, vamos a ver esto, que es más o menos lo que ya les venía adelantando. Tenemos en la capa inferior los transistores y las interconexiones capa a capa de metal por medio de las que se llega al pad de interconexión con el mundo exterior. Digamos, esto es lo que queda fuera del encapsulado y es a lo que accede básicamente cualquier pista en un PCB. ¡Oh, estoy frioso! Acá podemos ver el resultado de un proceso viejo de fabricación del 98, 1.5 micro. Podemos ver las irregularidades. Esto se da principalmente porque en esa época el proceso no implicaba pulir las capas una vez que se iban generando. Entonces la capa superior siempre asumía las rugosidades y asperezas de la capa inferior. Entonces, bueno, el resultado era este. Hoy en día, fíjense cómo contrasta con los resultados actuales. Digamos, esto es de 2012, en una tecnología de 32 nanómetros. Antes era 1.5 micro, esto es 32 nano. Y bueno, la terminación tan estéticamente acabada es gracias a que se van puliendo las capas. Y bueno, esto por supuesto supone también un montón de ventajas a nivel circuital. Acá, bueno, uno de los problemas que ya se mencionó antes, esto de que el escalamiento del canal, del tamaño del transistor, no puede seguirse reduciendo infinitamente para siempre porque se encuentra con una limitación física, es lo que origina que se propongan nuevas formas de hacer un transistor. Antes estábamos hablando del transistor planar, ¿sí? Y ahora lo que desarrolló Intel es un transistor en 3D, es el FinFET, y es básicamente la solución o una de las soluciones propuestas para ese límite físico que se encuentra al ir disminuyendo cada vez más el tamaño del transistor. Acá vamos a ver. Por acá. Como les venía contando, este es el transistor planar. Acá nos explican un poco sobre el funcionamiento, vemos la corriente. Ya vamos a ver cuando esto se ponga en rojo es que está tratando de conmutar el transistor, está haciéndolo operar en conmutación. Bueno, básicamente lo que muestran es que el tamaño del canal no se puede ir achicando para siempre y se pierde control sobre lo que pasa. Uno de los principales efectos adversos de ir achicando el canal, más allá de la necesidad de disminuir la tensión de la fuente, es que se generan fluctuaciones de corriente o leakage, que bueno, es un efecto indeseable, porque imagínense que uno quiere que la
la llave, o sea, cuando el transistor opera como llave, uno quiere que funcione casi a nivel ideal. O sea, yo quiero que la llave esté cerrada y que circule corriente, o que esté abierta y que no circule absolutamente nada. Si yo pienso que la llave está abierta y aún así tengo leakage, probablemente un nodo de capacidad que yo suponía descargado, con el tiempo se va cargando. Entonces, bueno, eso es un efecto completamente indeseable. Entonces lo que proponen es generar un transistor en 3D. Esto les permite achicar el canal y asimismo, y de cualquier manera, seguir teniendo la superficie de control necesaria para asegurar el funcionamiento de la manera esperada. Y bueno, ¿cuál sería el transistor que supere al FinFET? Acá Intel sigue generando innovaciones. El que de alguna manera supone una ventaja sobre el FinFET es el Gate All Around FET, que es este que vemos acá. Ya vamos a ver un videito, pero bueno, básicamente es stackear canales en 3D. Y algo que esto creo que ya está en fabricación, y esto está en desarrollo. Si es que no está muy próximo a ser fabricado, ya cierro con un videito sobre esto. Pero bueno, acá pueden ver, imaginen, o sea, esto es impresionante. Compárenlo con la terminación del chip del 65, del 98, perdón. Fíjense esto, es casi irreconocible lo que hay acá. Y fíjense la definición del transistor en esta imagen. Esto es como, que es casi lo que está diseñado acá, implementado físicamente. Es impresionante cómo se les han arreglado para lograr esto. Y bueno, terminamos con un vistazo sobre lo nuevo que se está desarrollando ahora, que es este MBC FET, que bueno, supone, aparte de las ventajas de poder seguir escalando la tecnología, otra de las ventajas muy importantes es que los transistores planares no se pueden stackear hacia arriba, siempre se stackean en paralelo. En cambio, este permite el stackeo en altura, digamos. Eso ya lo vamos a ver acá en el videito. Y luego los dejo finalmente con Freddy. Bueno, esto es el transistor planar. Acaba hablando un poco de cómo se va escalando el tamaño, pero ven que acá se achata la curva y llega a un límite. Bueno, en ese límite se propone el FinFET. Entonces seguimos escalando hacia abajo, pero nuevamente llegamos a otro límite. Luego de ese se propone el Gate All Around, que nos permite seguir escalando, pero bueno, ahí llegamos a otro límite y ahora nos venden toda esta producción mágica y hermosa, que hace que pensemos que el MBC FET es lo mejor del mundo, con papers y todo. Y tenemos en mente el MBC FET, que es la solución a todos nuestros problemas. Y bueno, acá ya va a mencionar esto, como les decía, se stackea en paralelo. Acá vamos a stackear en altura, que eso también supone una ventaja muy grande. Bueno, de mi parte, eso es todo. Ahora los dejo con Freddy. Muchas gracias. Bueno, Agus, gracias. Creo que ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, yo estoy bien. Bueno, Sí, buenos días a todos. Una vez que, bueno, ya sabemos un poco el tema de la historia de los transistores, específicamente de los FET,
Agu le explicó un poco, bueno, del funcionamiento, teoría, ecuaciones, curvas, y nosotros como estudiantes de electrónica, en su gran mayoría me imagino, ya tenemos algún conocimiento de circuitos, ¿sí? Conocemos algunas estructuras y topologías básicas, ¿sí? Para llevar a cabo diferentes tareas. A partir de todo esto, bueno, uno se puede preguntar, ¿cómo hacemos si yo tengo intenciones de diseñar un chip? Bueno, ¿cómo debería proceder? En esta parte de la charla, bueno, yo voy a comentarles un poquito sobre este tema. Voy a empezar hablando básicamente de cuáles serían las tres patas fundamentales, digamos, que interactúan para llevar a cabo el desarrollo de un chip. Vamos a empezar, por ejemplo, con las herramientas, ¿sí? Básicamente, uno podría, si tuviese todo el tiempo del mundo, diseñar circuitos, ¿sí? Únicamente en papel y lápiz, y obviamente con la ayuda de alguna calculadora podría hacer las cuentas, plantear, bueno, las leyes fundamentales que rigen los circuitos, ¿no? Y podría, bueno, en tiempo infinito quizás llegar a algún desarrollo que sea funcional. Bueno, eso en la práctica nosotros a lo que recurrimos son herramientas de software, ¿sí? Básicamente en el mundo del diseño de los chips hay tres empresas enormes, digamos, que se dedican a brindarnos este tipo de herramientas. La parte de simulación se hace todo basado en SPICE. La parte de layout, como comentó Agus, bueno, hay una gran diversidad de herramientas. Y bueno, en verificación también. Las empresas más grandes son estas: Synopsys, Cadence y Mentor Graphics, que creo que ahora depende de Siemens. No sé si estoy en lo correcto. Creería que sí. Por otro lado tenemos herramientas libres. Sí, las anteriores obviamente uno las puede usar por medio de licencias y bueno, pagando la correspondiente cuota. Del lado del software libre tenemos herramientas como Electric, que fueron las que se usaron en las escuelas de microelectrónica, que ya bueno, más adelante voy a comentar un poco. Hay otro set de herramientas, por ejemplo Magic, que también sirve para hacer diseño de layout, que son las que estamos usando nosotros ahora en el diseño, bueno, de los últimos chip prototipo en los que estamos trabajando. Por otro lado tenemos la pata de fabricación, ¿sí? Como Agus ya les comentó, hay muy pocas empresas dedicadas a esto, básicamente por la gran inversión inicial que se requiere, ¿sí? Para hacer el desarrollo de tecnologías de punta, ¿no? Agus ya comentó que estamos en torno a los 3 nanómetros. Bueno, hay realmente muy pocas empresas que están dedicadas a eso, principalmente TSMC. Intel es otra que tiene su equivalente. La gran mayoría de empresas trabaja con nodos de tecnología ya maduros, que vendrían a ser desde los 20 a 30 nanómetros para arriba, en general. La mayoría de las empresas tienen gran parte de su operación, por ejemplo, TSMC tiene su principal casa, digamos, en Taiwán, aunque creo que están ya planeando expandirse a otros países. Otro grupo de empresas está ubicado en Estados Unidos principalmente, y en Europa en general se dedican a trabajar en nodos maduros, quizás ese es su foco en la actualidad. Tanto las herramientas como las foundries se basan, ¿sí? O interactúan entre ellas por medio de lo que se llama PDK o Kit de Diseño de Proceso. Todos los PDK lo que contienen son básicamente los modelos de todos los transistores, ¿sí? También nos facilitan los símbolos para que nosotros podamos, en software de captura esquemática, poder conectarlos. Por otro lado, lo que nos brindan son celdas paramétricas, ¿sí? Por ejemplo, este transistor, de forma de que uno a la hora de hacer un layout no tenga que ir dibujando capa por capa, ¿sí? Hasta obtener el transistor de la geometría deseada.
Básicamente lo que uno hace es instancia una celda, dice quiero que tenga esta dimensión y esta otra dimensión, y la herramienta se encarga sola de generarla, ¿no? Después, obviamente, el cableado uno lo tiene que hacer en el caso de hacer un diseño custom. Como Agus también habló, hay otra rama del diseño que es el diseño digital, en el que, bueno, intervienen otras herramientas y otro tipo de procesos que en un momentito los voy a comentar. Justamente, pasando a la parte de diseño, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los System on Chip. Tradicionalmente en ingeniería y más que nada en eléctrica, electrónica, el ingeniero se especializaba, digamos, en diseñar un hardware, ¿sí? Que cumpla una determinada tarea, ¿no? Eso tradicionalmente constaba de agarrar distintos tipos de circuitos discretos, ¿sí? Y montarlos en una placa, interconectarlos, programarlos y evaluarlos, ¿no? Bueno, todo ese diseño que clásicamente, digamos, se realizaba, en la actualidad hoy lo están requiriendo muchas empresas, pero pasándonos al lado de los circuitos integrados. Por ejemplo, acá a modo ilustrativo podemos pensar, digamos, un chip en la actualidad como un conjunto de bloquecitos, ¿sí? Que se van conectando en torno generalmente a un microprocesador, pero uno puede ver que los chips hoy en día integran un montón de funcionalidades. Por ejemplo, en los celulares uno puede tener circuitos de procesamiento digital, ¿sí? Para justamente procesar las señales que reciben por ejemplo, desde un circuito de módem de Wi-Fi o de 5G o de 6G en el futuro. Uno puede ver que los distintos chips celulares integran funcionalidades tanto analógicas como digitales, ¿no? Otro ejemplito, por ejemplo, en el que estamos más metidos con Agustín, es en el de procesamiento digital de señales. En este caso, podría ser una señal analógica que proviene de un circuito de RF, por ejemplo, o de un procesamiento por fibra óptica, ¿sí? Previo paso óptico eléctrico. Tradicionalmente, digamos, uno tenía un circuito amplificador, luego se pasaba por algún tipo de filtrado analógico, luego tenía un circuito ADC, y a partir de eso, a partir de las muestras digitalizadas, bueno, se hacía un procesamiento en el dominio digital, ¿no? Hoy en día toda esta cadena, ¿sí? Lo que se está tendiendo a hacer es integrarla, ¿sí? La integración obviamente tiene las ventajas de reducir en tamaño, también permite reducir el consumo y en consecuencia, bueno, el costo de producir estos equipos se reduce, ¿no? Vamos a empezar hablando ahora del flujo de señal mixta, ¿sí? Que es básicamente en el que nos especializamos con Agustín. Como les comenté anteriormente, bueno, hoy las empresas o una gran cantidad de empresas tecnológicas en lo que se centra es en diseñar o en pedir, ¿sí? Diseños de circuitos integrados para cumplir una función específica, digamos, y que obviamente es planteada por el cliente. Entonces, cuando existe esa necesidad, bueno, el cliente siempre especifica, digamos, o genera un conjunto de condiciones o características, ¿sí? Que el circuito debe cumplir, y los diseñadores lo que hacen es, bueno, tomar esos requerimientos, plantear unas especificaciones a partir de eso, y bueno, centrar el diseño en base a esos requerimientos. Entonces, en el caso de señal mixta, lo que nosotros tenemos son simuladores basados en SPICE, ¿sí? Las aplicaciones son básicamente diseño analógico puro, como por ejemplo pueden ser circuitos de RF, por ejemplo pueden ser amplificadores de bajo ruido, circuitos mezcladores, etc. El diseño digital de alta velocidad o ultra baja potencia, bueno, vamos a comentarlo un poquito más adelante. Y una rama, digamos, que combina un poco de cada una de las anteriores, que es el diseño de señal mixta. En ella, bueno, podemos encontrarnos circuitos de conversión analógico-digital, circuitos de conversión digital-analógica y PLLs.
Entrando un poco, sí, en lo que es ya en el flujo de diseño de señal mixta, bueno, lo que tenemos al principio es, a partir de los requerimientos del cliente, bueno, nosotros empezamos planteando las topologías de los distintos circuitos, ¿sí? Las evaluamos mediante simulación, y bueno, esto es, todos los flujos, digamos, tienen características iterativas. A partir de que se cumplan o no las condiciones en la simulación, en este primer paso, bueno, podemos hacer una cantidad enorme de iteraciones. Los simuladores de SPICE, básicamente, bueno, lo que nos permiten hacer es dimensionar los transistores y, bueno, hacer distintas mediciones dependiendo del circuito. Luego tenemos otra etapa, ¿sí? Que básicamente es a partir de que se cumplen las condiciones en el diseño esquemático, bueno, tenemos una sección de disposición, digamos, de los transistores ya físicamente en la oblea de silicio o en el área que se nos separa de esa oblea de silicio, se interconectan y luego se pasan un conjunto de chequeos, ¿no? Porque uno lo que tiene que ver primero es que la Foundry no puede fabricar los transistores ubicados en cualquier lugar o orientados de cualquier lugar, tiene ciertos límites, digamos, por ejemplo, 3 separaciones de cable. Todo eso nos viene dado en el PDK que yo les mencioné anteriormente. Y las herramientas justamente toman la información de eso y nos puede avisar si nosotros estamos cumpliendo o no las reglas de diseño. También lo que hay que chequear es que lo que nosotros estemos disponiendo físicamente en el wafer, ¿sí?, represente fielmente lo que nosotros diseñamos en la parte del esquemático. Una vez que esto se cumple, que estos chequeos se pasan, bueno, lo que se hace es una extracción hacemos una extracción de lo que representa esta disposición física de los elementos y esto se vuelve a resimular. Si esa extracción que es esa extracción, digamos, es una representación realística del circuito, ¿sí? Si eso cumple las especificaciones que se plantearon al principio, bueno, ok, terminamos el flujo y eso se manda a fabricar. Y si no, bueno, es de nuevo toda una etapa de rediseño. Pasando un poquito rápido acá a la parte del flujo digital, que por ahí no es tanto nuestra especialidad. El principio es lo mismo, digamos, uno parte de las especificaciones, de los requerimientos del cliente, digamos, pasando a las especificaciones y empieza básicamente modelando en sistemas, ¿no? Esto se hace con lenguajes de descripción de hardware como Verilog o VHDL. La mayoría de ustedes debe ser conocedor de estos lenguajes. Primero se hace una descripción funcional del sistema, ¿sí? Eso luego se traduce en registros, ¿sí?, y lógicas, y lógica en compuertas, puede ser bueno, sumadores, registros, flip-flop, etc. Vamos a ver un poco acá. Vamos a ver acá, uno tiene, bueno, todo el código. Esto luego lo que se hace es se traduce en compuertas, ¿sí? Podemos ver acá. Una vez que uno realiza la descripción completa de su sistema, se traduce en compuertas. La herramienta lo que hace es, bueno, a partir de eso, usar las compuertas ya provistas por el PDK, ¿ok? Y bueno, las interconecta y bueno, se realizan también mediciones, ¿sí?, dentro de esa síntesis, de ese paso de síntesis. Podemos ver, por ejemplo, que los PDK siempre nos van a brindar distintas opciones de compuertas, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, de cuánto tiempo de propagación, por ejemplo, uno necesite de un punto a otro del circuito. Puede usar compuertas de un tipo o puede usar compuertas, por ejemplo, acá la diferencia entre la compuerta de la izquierda y la derecha es que la de la izquierda es más chica, entonces puede pasar que esta compuerta tenga menos fan-out, ¿sí? Los que están un poco en la parte digital recordarán el término, ¿sí? Puede ser que esta compuerta de la izquierda, a diferencia de la derecha, tenga menor capacidad de fan-out, entonces si
si la conexión de salida de esta compuerta va hacia muchos registros o muchas otras compuertas, bueno, puede ser que la carga sea tan grande que esto no la pueda mover, por lo que la herramienta va a decidir, digamos, usar la compuerta siguiente. Lo podemos ver acá, esta es por 0,5, se llama, y esta es por 1. Entonces esta en principio tendría el doble de capacidad de mover cargas a la salida. Vamos a pensarlo así. Una vez que, bueno, la herramienta decidió sobre qué compuertas usar en cada bloque de su diseño, bueno, acá tenemos un ejemplo de un chip diseñado, no recuerdo bien acá qué características tenía, pero podemos ver la gran cantidad de congestión que tiene acá este diseño, ¿no? Básicamente eso es a grosso modo y bien resumido el flujo digital. Todo esto obviamente para, como dijimos antes, diseñar un chip, un sistema on chip. En los chips de la actualidad obviamente conviven los dos flujos porque, como ya dijimos, la funcionalidad en estos circuitos integrados combinan los dos dominios, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la actualidad acá en la región, ¿sí? Como qué tipo de instituciones hay dedicadas y empresas dedicadas a la microelectrónica en la región, y después vamos a hacer un resumen muy breve de lo que hay en la Argentina. Empezaríamos hablando, bueno, de Brasil. Esto por ahí es un poco lo que no estamos tan actualizados, hasta donde, ¿sí? Bueno, en Brasil lo que teníamos conocimiento es que había algunos centros de diseño y algunas foundries en tecnologías ya maduras. Tecnología se le dice maduras lo que, por ejemplo, ya vienen de varios años anteriores, no punteras, digamos. También teníamos conocimiento, bueno, de algunas empresas que hacían packaging. Había algunos centros de entrenamiento, y bueno, también había otras empresas dedicadas al diseño de chips en Brasil. En Chile contamos ahí con una de las empresas, si recuerdan, que nos daban las herramientas para diseño. Sí, una de ellas es Synopsys, que bueno, también suele dar apoyo en varios eventos dedicados a la difusión, ¿no? y al entrenamiento en microelectrónica. Nos ha dado una mano enorme en previas escuelas de microelectrónica. También, bueno, tiene da apoyo a universidades allá en Chile. En Uruguay, básicamente lo que digamos, la Universidad de la República y la Universidad Católica de Uruguay tienen varios grupos de investigación, ¿sí? También han enviado varios diseños a fabricar. Ellos lo que se especializan es en ultra bajo consumo y circuitos integrados implantables para aplicaciones médicas, ¿no? Luego, pasando un poco a Argentina, en Bahía Blanca, ¿sí? Tenemos varios grupos de investigación y diseño, donde, bueno, actualmente con Agustín estamos desarrollando nuestro doctorado. Hay un centro de micro y nanoelectrónica del Bicentenario, del INTI en Bahía Blanca, y también, bueno, está el grupo de TEAC de tecnología electrónica de alta complejidad, ¿no? En Buenos Aires, bueno, tenemos grupos de investigación y diseño en la UBA y en la UTNF, la regional de Buenos Aires. Centro de Microelectrónica del Bicentenario, donde se hace investigación de microelectromecánico, si recuerdo bien, son los MEMS, y también en procesos de fabricación. También está el CTAD en la Universidad de La Plata. Perdón, ahí me estaba olvidando también. Y empresa, bueno, tiene Allegro, tiene una sede, que si bien recuerdo, hace básicamente diseño de sensores, ¿sí? Con principales aplicaciones en la industria automotriz. Eso es lo que conocía. En Bariloche lo que tenemos es el Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde tienen un grupo de materiales también
microelectromecánica, sí, microelectromecánica integrada. Y también hacen investigación en procesos fotolitográficos, que son los que comentábamos, que son los que se usan para fabricar los chips. ¿Sí? Todo en sala limpia, ¿no? Obviamente. Luego, pasando a Córdoba, bueno, en la Universidad Católica de Córdoba tenemos el grupo de microelectrónica. Bueno, se dan materias en el cursado regular de la carrera electrónica, es lo que sabía. En la UNC, bueno, está una de los pilares, digamos, que es el Laboratorio de Comunicaciones Digitales, junto con otro pilar que sería la Fundación Fulgor, que es donde nosotros también con Agustín y Leandro desarrollamos el doctorado, ¿sí? Físicamente tenemos las oficinas acá. Y lo que es Infi Argentina, que anteriormente fue Clarify Argentina, son, digamos, los tres pilares acá que llevan años ya, ¿no? Dedicándose a difundir y a entrenar recursos humanos en el área de la microelectrónica, entre otras, ¿no? Ya voy a comentar un poquito más al respecto de esto. Y bueno, últimamente ha surgido una empresa, así como spin-off de Infi, que vendría a ser Itera, que también está en el área del diseño de circuitos integrados. Pasando a hablar un poquito más de la empresa Infi, bueno, esto por ahí lo suele resumir un poco mejor Benjamín, pero básicamente lo que la empresa Infi Argentina, ex Clarify, lo que se dedica es al diseño de circuitos integrados, de soluciones en realidad para comunicaciones por fibra óptica, que principalmente son de característica coherente, aunque también tiene productos para modulación de intensidad, para esa técnica de modulación. El doctor Oscar Agassi es, digamos, uno de los fundadores de la filial argentina, en realidad es uno de los pilares también acá de la fundación, ¿sí? En la actualidad, bueno, la empresa Infi Argentina tiene más de 100 ingenieros, trabajando en el diseño de los próximos chips que se van a usar en los equipos de comunicaciones coherentes. Y bueno, la empresa a nivel global tiene más de 1000 ingenieros trabajando justamente en las comunicaciones que se van a venir. Acá en esta zona tenemos un poco algunos esquemitas del último producto que se ha lanzado por la empresa. Y bueno, si uno quiere bueno, tenemos disponible acá un link para si alguien quiere aplicar para formar parte de la empresa, que siempre hay búsqueda, digamos, de nuevos talentos que pueden aportar mucho al área. Las áreas de diseño que básicamente se desarrollan en Infi Argentina, bueno, hay un área de diseño analógico que, bueno, es donde está Benjamín principalmente. Hay un área muy fuerte de sistemas DSP, RTL, también hay un área de código de correcciones de errores, framework, firmware, también el área de testing, que es obviamente muy importante, y otra área también de módulos ópticos. Ok, vamos a ver un poquito acá. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el trabajo que hemos hecho en el grupo de diseño analógico dentro de la Fundación Fulgor. Este grupo, bueno, tiene ya la experiencia, digamos, en el diseño de 3 chips prototipo. Uno actualmente se encuentra en fabricación, bueno, no está descrito acá, pero tiene que ver un poco con la escuela de microelectrónica, que después, si quieren, podemos comentar un poquito más de eso. El primer prototipo sirvió como tesis de doctorado y varias tesis de UNC. Básicamente es un circuito ADC de tipo tiempo entrelazado o time interleave, donde básicamente la estructura time interleave ya lo vamos a ver, ya se lo voy a comentar, no les voy a adelantar nada por ahora. La frecuencia de muestreo de ese primer chip era de 2 gigasamples y 6 bits de resolución. Usábamos 16
ADCs en paralelo. Las muestras cuantizadas se transmitían por medio de 12 canales de alta velocidad, de a 1 gigabit por segundo por canal, y bueno, poseía distintos tipos de calibraciones, entre ellos de offset, mismatch de ganancias y mismatch de error de fase de muestreo. El segundo chip prototipo se hizo como trabajo de postdoctorado del doctor Benjamín Reyes, en colaboración con, bueno, los tesistas que fuimos en ese momento de la UTN, entre los que estaban Agustín, Leandro y yo. La arquitectura también era de ADC de tiempo entrelazado, pero lo que contaba era, o con lo que no contaba era con un buffer, ¿sí?, para la señal analógica, lo que permitió, bueno, reducir un poco el consumo y mejorar la eficiencia, obviamente. En este punto pasamos a una frecuencia de muestreo de 3.2 GB con 8 bits de resolución y se usaron 32 SAR ADCs. Los canales que se usaron para transmitir señales LVDS fueron 16, donde cada una operaba a 1.6 gigabits por segundo. En este chip también se incluyeron circuitos de calibración, de offset y de mismatch de fase de muestreo. Y el tercer chip prototipo, en este caso se elaboró con tesistas de la UNC, bueno, donde estaban Juan, Álvaro y Leandro, ya hace un par de años, les sirvió como tesis. La arquitectura, nuevamente, como es el área de expertise del grupo, fue un ADC de tipo tiempo entrelazado, donde se contaban también con 32 SAR sub-ADCs, en este caso sin buffer, al igual que T-Chip 2, pero se mejoró el bandwidth usando inductancia integrada. La frecuencia de muestreo en este caso fue de 4 GB, con 8 bits de resolución, y bueno, también siempre incluyendo circuitos de calibración. Acá tenemos un poco el resumen, ¿sí?, en fotos de cada uno de los chips. El primero, bueno, se disponía de un área de 3.5 por 3, en el segundo una de 2 por 2, al igual que en el tercero. El área acá, bueno, no es que lo hayamos elegido nosotros, sino que es el área máxima que se disponía en cada momento que se envió a fabricar. Acá tenemos un diagramita del circuito, digamos, que se desarrolló. Esto se puede escalar, digamos, a las 3 generaciones de chips. Esta en particular corresponde a la del primer chip, donde habría un track and hold y habían varios ADC en paralelo. Bueno, esto se repite en todas las generaciones. Digamos, la idea de los conversores analógicos digitales de tiempo entrelazado, o el concepto de esa técnica, es básicamente poner varios ADCs, ¿sí?, usar varios ADCs, pero operarlos, ¿sí?, activarlos en instantes distintos de tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera tener una frecuencia de muestreo de 10 gigasamples, lo que podría hacer es poner 10 ADCs de 1 gigasample y activar uno cada el tiempo necesario, un periodo, digamos, de 10 gigasamples. Entonces, vamos activándolos uno luego del otro, y lo que después hacemos es recolectar las muestras de todos ellos, digamos, esa técnica, lo que me da el efecto global de esa técnica es obtener muestras al final a 10 gigasamples. Acá tenemos otro diagramita un poquito más, más en detalle de lo que sería la arquitectura del conversor usado como sub-ADC, que en todas las generaciones fueron ADCs de tipo SAR. Básicamente los ADC de tipo SAR, traducido en español, sería conversor de registro de aproximaciones sucesivas, donde lo que se hace es tomar una muestra, ¿sí?, se almacena la muestra, y luego, por medio de un comparador, una lógica y un DAC, lo que se hace es aproximar, ¿sí?, el valor que se muestreó, ¿no? Y esto se hace en varios pasos. Entonces, uno primero toma la muestra, decide si la muestra está por encima o por debajo de un nivel de referencia, ¿sí? Si está por encima, se activan ciertas llaves,
Si está por debajo, se activan otras llaves. Y este proceso, digamos, se lleva a cabo en varias oportunidades hasta que se deciden todos los bits que uno requiera, ¿no? En este caso, en la primera generación fueron 6 bits. Bueno, hay que hacer, en este caso, 5 pasos, ¿no? 5 pasos de conmutación para decidir los 6 bits. Eso en general se da de esta forma. Acá tenemos un diagramita de la arquitectura top del chip. Esto es a partir de una fotografía del circuito fabricado. Bueno, donde podemos ver básicamente la parte de transmisión, la parte de los ADC y bueno, otros circuitos usados. Esta foto vendría a ser la del siguiente ADC, la segunda generación, donde bueno, básicamente acá se destacan el core, digamos, de los 32 ADC está debajo de esta área central. Todas estas barras son usadas para distribuir las señales de alimentación y las señales de referencia. Y la tercera fotografía es, básicamente el core es muy similar, fue optimizado obviamente para consumir menos, ser más eficiente, y lo que destaca acá, bueno, es la inductancia integrada que se usó para extender el bandwidth. Acá lo que tenemos es una fotito de la plataforma experimental. Bueno, esto está montada en una etapa inicial. Esto es una foto ya que quedó del primer ADC. Obviamente, como dijimos que teníamos como mínimo señales a 1.6 gigabits por segundo, se requiere de un hardware suficientemente potente para poder levantar estas muestras y bueno, hacer distintos tipos de procesamiento, ¿no? Entonces se usan placas FPGA de alta performance. Esta es de Altera, aunque ya tiene sus años, todavía no sigue siendo útil. Bueno, acá tenía un videito, pero es más que nada es un paso a paso, digamos, de nuestro desarrollo. Por ahí no lo pasaría por ahí porque estamos un poco pasados. Y lo que les quería comentar para ir cerrando es, bueno, un poco de lo que se hizo con respecto a la divulgación, ¿sí?, de la microelectrónica, que va por parte principalmente de la fundación, donde colaboramos con otras entidades para dar cursos. Por ejemplo, acá en el caso de la Escuela de Micro y Nanoelectrónica, Tecnología y Aplicaciones, o EAMTA, que se dictó este año en modalidad online, por cuestiones de pandemia, aunque anteriormente se lleva a cabo en distintas ciudades de la Argentina. Por ejemplo, yo estuve en Mar del Plata, he estado en Neuquén, algunas veces ayudando a dar los cursos y otras veces tomándolos. Donde hay distintos tipos de cursos, bueno, hay algunos básicos, que es introducción a la microelectrónica. Tenemos cursos analógicos, donde el objetivo es diseñar un amplificador operacional que sea fabricable, ¿sí? Es más, hoy estamos tratando de cerrar para enviar a fabricar algunos de los diseños que se hicieron anteriormente. En este año, digamos, en marzo, ¿sí? Estamos viendo de enviar a fabricar eso. También hay un track digital donde se cubre lo básico de Verilog, y la implementación, donde también se está, en el track digital, se está también tratando de llegar para ver si se envía a fabricar alguna de las celdas que se diseñaron ahí. Y también hay otros cursos avanzados que también los suelen tomar muchos doctorandos para completar su formación. Para cuando, en el momento que hubo ediciones presenciales, siempre se contó con becas de traslado y becas de alojamiento para que la mayor cantidad de gente pueda concurrir y formarse en este mundo, digamos, que es muy, muy interesante, muy desafiante, pero que también es muy, muy estimulante, ¿no? En paralelo se lleva a cabo el Congreso Argentino de Electrónica, donde el deadline el año anterior en realidad fue a mediados de septiembre. El registro suele ser bastante económico, digamos, no es una barrera la parte económica para asistir y presentar sus trabajos. Los trabajos se presentan en la librería digital de IEEE Explore.
Y bueno, también en su momento suele darse la posibilidad de publicar en journals, ¿sí? Versiones extendidas de los trabajos presentados. También lo que solemos dar del lado bueno, de fundación en colaboración con la UNC es cursos de diseño analógico en circuitos integrados, que bueno, lo da principalmente Benjamín, donde bueno, se cubren los tópicos básicos de diseño analógico CMOS. Vemos amplificadores, bueno, distintas unidades que bueno, seguramente ustedes también las han cubierto en las materias de la facultad. Y el final, digamos, el objetivo del curso es diseñar amplificadores operacionales con especificaciones bastante demandantes, digamos, o sea, bien a lo que se suele pedir a la hora de hacer diseño para industria o para fabricación. El curso, bueno, está abierto para cursantes de grado y de posgrado. Bueno, el tema del horario todavía eso no está definido, pero estén atentos que cada tanto, bueno, salimos con alguna noticia vamos a salir, digamos, con algún aviso cuando se decide alargar el curso en este año. En general, bueno, creo que va a quedar ahora para el segundo semestre. El curso obviamente tiene, para los interesados de posgrado, tiene validez, es oficial, digamos, tiene créditos asignados, así que bueno, están avisados para los que les interese. Del lado de la fundación, bueno, se suelen dar becas de grado y posgrado para entrenamiento tanto en diseño analógico como digital. También se ofrece la posibilidad de hacer desarrollos para tesis o trabajo final, dependiendo bueno, de la facultad a la que vayan. También está la posibilidad de hacer PPS, todo en el área no solo de microelectrónica, sino también de diseño digital. Y bueno, para el área de posgrado, bueno, también se dan cursos de posgrado no solo en microelectrónica, sino también el área de diseño digital y de comunicación, ¿no? Esto obviamente orientado para doctorandos y cursantes de maestría. Bueno, la convocatoria todavía no está definida, pero siempre estén atentos a las redes por ahí, que es donde más difusión se da. Bueno, con eso estaría cerrando todo Ahí por mi justo, lado. Espero que les haya sido ameno y bueno, ahora esperamos un poco las preguntas con Agus y Denis, no sé si estás también ahí. sí, ahí justo aprovecho un comentario, Benja me actualizó un poco de info. Bien, Sobre lo que mencionaba Freddy del curso, está planteado para agosto-septiembre y EAMTA tiene inscripciones abiertas a partir de octubre y se da en marzo del 22. Y bueno, información sobre las becas, acá pueden ingresar, esto está siempre actualizado, a ver, un segundito que comparto. Acá pueden entrar a ver información sobre todas las becas que van saliendo. Ya se habilitaron las becas 2021. Así que esto lo paso por el chat. De cualquier eso. manera, después si el profe Denis puede darnos una mano en la difusión, le agradecemos también. Un segundito. Bueno, ahí comparto bien por el chat. Esa era la actualización nomás de la info. Agosto-septiembre el curso, en octubre la inscripción EAMTA y EAMTA en marzo del 22. Bueno, Bueno, eso no. excelente la presentación, chicos. Ahora la idea sería hacer un espacio de preguntas para aquellos que todavía no se han anotado para el certificado. Hemos estado pasando un formulario ahí en el chat. Así que bueno, ¿alguna pregunta para Agus y Freddy? Pueden prender el micrófono o escribirla ahí por el chat, lo que les sea más cómodo. ¿El posgrado se hace en la fundación o en dónde se realiza? Fundación es quien financia de alguna manera, acompaña, provee todo lo necesario.
costea las publicaciones, brinda un director las instalaciones, el acceso a las herramientas, etc. Es básicamente la que provee todos los medios y herramientas. Pero las instituciones avaladas para otorgar un título de posgrado, como el doctorado, son las universidades. Nosotros particularmente estamos inscritos en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. Otro compañero de doctorado también está inscrito acá en la UNC. Así que bueno, de acuerdo al tema específico en el que cada uno se va a especializar, se busca la institución que esté más familiarizada con ese tema, y es allí donde uno se inscribe para recibir, una vez termina la tesis, el título de posgrado. Pero bueno, básicamente Fundación es la institución encargada de facilitar y apoyar y acompañar en todo lo necesario en ese trayecto formativo. Gracias. Que justo justo es el link que compartí ahí en el chat por si querés más información. Gracias. Ahora ya entro a ver. Buenísimo. Entonces, las becas que contaba Freddy son para estudiantes y para graduados también, ¿no? No solo para, o sea, hay de ambos tipos. Claro, hay de todo. Exacto. Sí. Tenés, ¿cómo se diría? Sí, para estudiantes, para graduados de ingeniero, e incluso ahora se abrieron para graduados de máster o de doctorado que quieran incorporarse al grupo de investigación. Hay para todos. Y en la experiencia propia de ustedes, ¿a partir de qué año recomendarían que se sumen? ¿Tercero, cuarto o solo a partir de sexto? Con él? No, en realidad, de hecho, hay para los primeros años incluso, hay un programa que se llama, bueno, PROCOM es el que abarca todo esto, y hay un par de cosas más muy interesantes que brinda formación desde los primeros años, ya con tener, no sé si 8 o 10 materias aprobadas, y eso ya podés empezar a participar de programas como Ingenia u otros, que, bueno, tenés información formación en comunicaciones, en robótica, en inteligencia artificial. Por supuesto que no al principio, no al nivel de lo comercial, digamos, pero bueno, son un montón de oportunidades muy interesantes que mientras más temprano se aprovechan, más jugo se le puede sacar. O sea, se puede hacer casi paralelo con la carrera y se pueden acceder a un montón de beneficios, de oportunidades que está bueno tener en cuenta. Sí, por ahí lo que comenté en la presentación, sí, estaba orientado un poco más a la gente que está sobre el final, ¿viste? Ya pensando en tesis, ya pensando en PPS, y obviamente a la gente de posgrado. Pero como dice Agus, hay otros grupos, ¿sí? Que por ahí tienen un poco más de acompañamiento y dan más formación a la gente que está iniciando en primero, en segundo año, y que le interesa, digamos, el área de las comunicaciones y le interesa formarse, porque, bueno, por ahí a veces uno de los problemas que tenemos en la facu es que los temas un poco más específicos los terminamos viendo al final, y esto es como es para dar un soporte a eso, ¿no? Ya arrancar en los primeros años de la carrera viendo estos temas por ahí que son un poco más aplicados. Genial. Ahí preguntan en el chat si estudiantes extranjeros pueden tomar estos cursos de posgrado. Bien, de manera genérica te diría que la residencia es necesaria, o sea, residir acá en Argentina, particularmente en Córdoba, para poder formar parte del grupo y bueno, interactuar, además. Por supuesto que ahora con la pandemia cambiaron un montón de cosas y es probable que algunas cuestiones se flexibilicen, pero bueno, como te digo, de manera genérica, esa no es una decisión que tome yo, sino la gente encargada de la fundación. Pero lo que sí se me ocurre es que escribir no cuesta nada, y yo creo que ellos siempre consideran los casos de manera particular, y Ujú. si se pueden hacer excepciones, se harán, digamos. Entonces, escribir no cuesta nada, está la información ahí en la página, así que te recomiendo que si estás interesado te comuniques. Bien. Ahí Carlos levanta la mano para una pregunta. Bien.
Bueno, primero, antes que nada, felicitar a los ingenieros que son maravillosos como personas y como profesionales, la verdad que los conozco. Y por otro lado, bueno, preguntar, justamente han dicho muchos datos importantísimos y sé que han sido de su trabajo en particular, pero si para alguien que está, por ejemplo, saliendo de la universidad y dice, me interesa el tema, si hay que tenerle quizás un poco de temor a la hora de ver todos los datos que en realidad nos proporcionaron recién, o quizás con la ayuda de, bueno, de muchos profesionales y con el software y con todas las posibilidades que hay hoy en día, si es más llevadero y en realidad es un ámbito, porque aparte de que es interesante, muy interesante, en realidad se puede, o como sea, está abierto como al común de la sociedad. O sea, hay que tener el talento que tiene usted. Esa sería la pregunta. No, qué talento. Principalmente es tiempo como todo, pero bueno, se está creciendo en, en un montón de cosas, sobre todo en, a ver, mi experiencia personal, a mí me sirvió muchísimo el grupo. Yo justo coincidió que éramos compañeros con Freddy en la Facu y con Lea, y que nos metimos a hacer el curso que dictaba Benjamín, y una cosa fue llegando a la otra, y así fue que desarrollamos más o menos a la par todo el trayecto formativo, y a mí la verdad fue completamente un diferencial el de poder interactuar con ellos, y bueno, aprendí tanto de Benjamín como de ellos. Entonces, en ese sentido, formar parte del, o sea, no es que uno requiere un talento muy especial, sino, bueno, ser amigo del que sabe, digamos. Siempre que a uno se le complica, puede recurrir al par, y en eso, bueno, es darle tiempo y la experiencia y el de algo. No es para miedo, es exactamente igual que cualquier otro tema de especialización. Simplemente tener ganas, dedicarse, si a uno le gusta, es igual que cualquier otra cosa. Perfecto, muchas Sí, gracias. ahí un poco sumando lo que decía Agus, bueno, al principio es cuestión de animarse, ¿no? Nosotros un poco de cara duras vimos Mal. un folletito que decía curso de posgrado y qué sé yo, y nosotros estamos en la facu, en el laboratorio, en una de esas tantas horas que pasamos entre quinto año, más que nada, y se nos dio, bueno, dijimos, vamos a ver qué onda, nos anotamos, fuimos, bueno, Leandro también, la experiencia creo que fue similar, y nos cruzamos ahí en el curso y bueno, nos gustó el tema, nos gustó, bueno, poder tener ahí herramientas para trabajar, digamos, eso ya estaba todo bastante solucionado, entonces no tuvimos que renegar tanto por ahí, que es lo que sucede a veces en otros cursos cuando no te andan las cosas, ¿viste? Y no sabes mucho por qué. Teníamos del lado de las herramientas, estaba solucionado, bueno, Benjamín siempre nos orientaba, digamos, el tema de las dudas que teníamos. La verdad que nos tuvo paciencia, obviamente. Y así, digamos, se fueron dando, las cosas las fuimos sacando adelante y bueno, después surgió el tema de la posibilidad de hacer tesis ahí, después, bueno, la posibilidad de seguir estudiando, haciendo el posgrado y bueno, acá estamos, ¿no? Pero todo arrancó, digamos, de ser cara dura, digamos, y no tenerle miedo, digamos. No nos iba a pasar nada, los sumos nos dirán, bueno, no sabes lo suficiente o, bueno, te falta aprender esto, bueno, aprendelo y seguí adelante. No era, no fue tanto por ahí el problema ese. Como todo, hay que Genial, meterle dedicación nada más. totalmente, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta para los chicos? Hola Denis, hola ¿Qué tal, Agus, Juan? hola Freddy. Es- ¿Tenía alguna consulta? Quedamos un poco del lado de, no sé si tanto el diseño, sino la fabricación. Bueno, al principio, en la introducción que nos dio Agus, nos comentó de que es medio como que ahora se trata de que sean menos los que juegan fabricando y más los que diseñan. Pero bueno, yo pensaba, es una pregunta por ahí un poco medio no tanto del lado del diseño, pero ¿qué tan posible o es casi imposible, si es que es imposible,
que acá en Argentina se pueda fabricar, digamos, los chips. Entiendo que probablemente a nivel de punta, con la última tecnología es imposible, pero quizás a una escala no tan nanométrica, eh, si es que hay alguna posibilidad, digamos, eso que comentó Freddy, cómo era, las tecnologías ya Maduras. se caen un poco complicado por todo lo que vivimos, ¿no? Pero no sé qué tan lejos estamos o si estamos un poco cerca, no sé. Si tienen ustedes que viven y que están todo el tiempo con la temática. Bueno, quizá hay un montón de cuestiones que influyen. Primero, como hablábamos ahí al principio, hay muy pocos jugadores que tienen acceso no solo a la plata, sino a la tecnología, digamos, es una decisión empresarial abrir una fábrica en tal o cual lado, digamos, no es solamente que un multimillonario dice, me voy a comprarla, que bueno, la verdad, no sé, capaz que con un monto exorbitante de plata se pueda, pero entran en juego muchísimas cosas, digamos, decisiones políticas, decisiones empresariales. Sin ir más lejos, lo que pasa entre la pelea tecnológica de las grandes potencias, por ejemplo, tecnología estadounidense y tecnología de China o de otros lugares así. Entonces, si uno quisiera venir a disrumpir en ese ámbito, no es solamente la plata, digamos, hay otro tipo de intereses a nivel global que, bueno, también pueden llegar a dificultar las cosas. Por eso, donde más oportunidades hay es por el lado del diseño. Después de ahí a que, por ejemplo, no quiero errarle, pero tengo entendido que, no sé si en el INTI, en Buenos Aires, sí tienen procesos de fabricación para investigación física. No fabrican en escala, pero sí tienen algunas posibilidades de hacer en escala nanométrica, o sea, en tecnología integrada, cuestiones con silicio, capacitores, resistencias, no sé si hasta incluso transistores, y bueno, hacen investigación por el lado físico, es decir, fabrican de alguna manera. Pero de ahí a escalarlo a una tecnología incluso madura, pero que ya pueda tener de alguna manera una tirada comercial de algo, yo creo que es muy difícil que suceda. Son contados los países que tienen fabricación. O sea, a nivel mundial, no sé, por tirar un número, no superarán los 10 o menos incluso. Sumado a lo que dice Agus, bueno, él comentó del INTI, bueno, lo que sí hay son salas limpias, digamos, donde se hacen el testing bueno, de algunas celdas, como por ejemplo capacitores, pero está reducido a eso, digamos, más que nada a cuestiones de investigación. Si vos querés, si vos hablas de algo comercial, bueno, como ya resumió Agus, digamos, eso es otro cantar. Es enorme la cantidad de inversión que se necesita y no depende solamente de, bueno, tengo la plata y voy y me pongo en la foundry donde quiero. No es tan así. Y bueno, después ya tenés que meterte a discutir cuestiones de, no sé, política y otras cosas que escapan a lo que podemos discutir nosotros, digamos. Ahí Martín nos Ahí felicita. sí, Perdón. no, iba a decir, no sé si Pablo Cayuela tuvo experiencia, sé que, bueno, él como su trabajo de posgrado estuvo tomando cursos en distintos lugares, bueno, y no sé si él tuvo la chance de visitar la sala limpia de INTI, no sé si habrá podido hacer algún trabajo ahí. Él puede también por ahí dar un poco más de información en su momento, si tienen consultas también aprovechamos y que consúltelo también al profe que sabe un montón de este tema. Perfecto, perfecto. Sí, mi consulta iba por ahí un poco más, o sea, estuvimos viendo a lo largo del webinar mucho sobre, por ejemplo, microprocesadores, ¿no? Que mostraron los videos de Intel
Yo por ahí pensaba no irme a una escala súper tan grande, sino un poco más a los chips de consumo, ¿no? Hay veces que yo pienso, digamos, acá en Córdoba, ¿cuántas veces hemos ido a Electrocomponente, bueno, al centro en general, a la electrónica, y hemos ido a comprar un integrado que es más grande que capaz una monedita de 10 centavos y es solamente un operacional, ¿no? O sea, cosas sencillas que por ahí se usan, ¿no? Para la electrónica, Igual, hacer placa, pero me claro. imagino que debe ser complicado, ¿no? Y seguro también debe tener su costo. Quizás no tan elevado como hacer un microprocesador de última tecnología, pero bueno, pensaba por ahí en eso otro que se consume muchísimo también, e incluso hay muchas cosas que no se consiguen acá porque no entran de afuera. Por ahí tener una pequeña fabricación propia de ese otro tipo de cosas estaría bueno. Pero bueno, no conozco el tema, por eso pregunto, la verdad, para instruirme un poco más. Pero bueno, muchísimas gracias igual por la respuesta y buenísimo el webinar, chicos, así que felicidades. Gracias. Muchas gracias. Ahí pregunta, bueno, nos felicitan varias personas en el chat y pregunta si los cursos son todos presenciales o hay cursos de modalidad virtual. Bueno, de hecho el EAMTA ahora se dio virtual, se dio de manera virtual el último EAMTA que se hizo, y aparte del curso de Benjamín, que es en diseño analógico, la Fundación ofrece varios otros cursos de posgrado, como por ejemplo el que da Mario Bueda, que es de procesamiento digital de señales, hay otro de código de corrección de errores, o otro de sistemas estocásticos, hay otro de comunicaciones ópticas coherentes. Se dispone de varios cursos y, por ejemplo, este que les comento de Mario, de procesamiento digital de señales, el año pasado por la pandemia se dio de manera virtual. Así que yo creo que es una modalidad que llegó un poco como, si bien no para quedarse o suplantar la presencial, creo que al menos como para estar ahí al lado, digamos. Ya de hecho, algunos cursos de Benjamín pre-pandemia tenían alumnos de otras provincias que accedían de manera virtual y luego venían a rendir el curso de manera presencial. Así que, como te comento, depende del caso y creo que siempre se pueden resolver las excepciones si vos estás interesado en alguno de esos cursos. Estando atento a la información, se puede arreglar la participación, me parece. Bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Esto de no ver las caras de la gente es como... Complicado. Bueno, Bueno, a los que comento, a los que la escuela, ahí comentó alguien. Sigan, bueno, Facebook, no sé si siguen usando Facebook, pero tiene una página la escuela y bueno, pueden seguirla ahí y seguramente van a postear una vez que se abran las inscripciones, no sé, como comentó Agu, para que puedan, bueno, asistir a distintos tracks. Si a ustedes les interesa la parte analógica, bueno, ahí estaremos dando una mano, ayudando a Benja con la parte, bueno, de la parte práctica, que es lo que solemos hacer. Pero también hay tracks digitales donde, bueno, se cubre lo básico, ¿sí? Desde modelar ahí algún circuitito con puertas, a hacer todo el flujo, digamos, desde el Verilog hasta, bueno, poner los componentes y simular eso. Del lado analógico empezamos con circuitos básicos, como polarizar ahí un transistor, y bueno, se termina diseñando el op-amp que, bueno, se plantea de mandarlo a fabricar, ¿no? Ese sería el objetivo. Pero básicamente eso, estén atentos y vayan a seguir a las cuentas ahí de AMTA. excelente. El enlace de las cuentas te pide por el chat. ¿O qué deberían buscar Sí, en un las segundito. redes? Ah, bueno.
Y una pregunta un poco más personal. ¿Recomiendan el tema de realizar un doctorado, el camino este de la investigación, más allá de la temática? Bueno, yo creo que en principio la temática sí tiene muchísimo que ver y también las intenciones que uno tenga después. Eh, si uno pretende hacer el doctorado para luego pasar a industria o si simplemente le interesa el camino de la investigación, es como que hay un gran abanico de posibilidades y dependiendo de lo que uno proyecte, es la respuesta. Digamos, hay cosas para las que quizá no es necesario hacer un doctorado y simplemente te conviene especializarte en lo que demanda la industria, y hay otras cosas para las que directamente la industria demanda doctorado, o sea, demanda esa especialización. Entonces, bueno, de acuerdo a ese lugar en el que uno pretenda insertarse, eh, se dictan básicamente las reglas. No sé si fue muy ilustrativa mi respuesta o si fue lo que esperabas, pero Era una respuesta personal. claro. Sí, yo por mi lado, bueno, eh, yo por ahí en mi perfil ya de la facu era un poco más por este lado, ¿viste? Entonces no me costó tanto decidirme, o sea, yo ya como que los últimos tiempos venía pensando que quería seguir un poco en el lado de la formación, quería seguir formándome un poco más. Eh, por ese lado me costó un poco menos. Por ahí, como dijo Agus, y ahí sí yo lo reafirmo, búsquense el tema que ustedes quieran desarrollar, ¿sí? Como posgrado, si tienen la intención. Algo que les apasione, que les llame la atención. Puede ser que no lo tengan decidido ya, ¿no? Pero estén seguros, digamos, y con convicción de que el tema que van a desarrollar en su posgrado, digamos, sea lo que a ustedes les apasione. Porque le puede pasar de que, bueno, tengan que hacer un montón dedicarle, digamos, un montón de tiempo extra, tengan que hacer sacrificio de tiempo para desarrollar, digamos, sus tareas de doctorado y por ahí si ustedes están un poco indecisos en ese sentido, se puede hacer un poco cuesta arriba. Pero, o sea, tienen que, redondeando sería, búsquense un buen tema, un tema desafiante, ¿no? Un tema desafiante, un tema interesante y que los apasione. Si ustedes ya, por ejemplo, no tienen que tener totalmente decidido ya, sino que, bueno, si te dicen, me gusta la parte digital, bueno, de la parte digital me interesa este otro tema, esto piensan que a futuro va a ser algo interesante desarrollar, bueno, vayan por ese lado. Este, y nada, como cualquier trabajo también en paralelo, digamos, le va a requerir esfuerzo, pero la verdad que lo que se cosecha es muy lindo. Saber, digamos, que uno está haciendo un aporte al área de conocimiento en el que se desarrolla, ¿sí? Y que venga gente de, no sé, de China, de Estados Unidos, de otros países, y los reconozca y les diga, che, mira, tu trabajo está bueno, acá esto no lo había pensado, o esto tiene aplicaciones acá o allá, o puede servir, no sé, para que la tecnología, ¿no? Y también un poco la ciencia avance, sentirse parte de ese movimiento, digamos, es muy gratificante. Pero, como siempre, requiere esfuerzo, hay que dedicarse. Bien, gracias por las respuestas. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo, Freddy y Agus. Mándale saludos a Benja. Y Muchas gracias. Gracias por invitarnos y por darnos el tiempo. ahí vuelvan a preguntar dónde se encuentran los cursos que se dictan en la página de la fundación. ¿Qué pasaron? Sí, Sí. sí, ahí y también se puede, bueno, por lo general los cursos
se difunden por listas de correo, se mandan a la facu. Ahí particularmente en nuestra facu, en la UTN, solemos publicar en los grupos de Facebook que quedaron. Ujú. Hay muchas vías por las que se difunden. Pero por lo general, siempre que pretendan info actualizada, van a la página, ahí está el correo y con eso se aseguran de tener todo el día. Genial. Bueno, les mandan felicitaciones, muchas gracias por el chat. Bueno, genial. Así que, bueno, que tengan un buen día, gracias a todos por asistir también, gracias por el tiempo de ustedes también, y bueno, espero que les haya gustado. Esto después se carga en un link en YouTube, así que nada, por si se lo quieren recomendar a alguien. Que tengan buen viernes.